Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Sí. ¿Empezamos ya? Bueno, no sé si... Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿No se oye? Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la presencia. Y bueno, soy Alejandro Fernández, de la Fundación Federico Ángels, que estamos en la caseta 17. Hoy veníamos a presentar el libro de Pablo Alcántara, el nuevo libro de la DGS, El Palacio del Terror Franquista, pero primero vamos a dejar hablar al compañero de la Suiza del problema que tienen, que los quiere meter en la cárcel. Que de alguna manera es empezar a hablar del libro ya de Pablo. Bueno, buenas tardes. En esta intervención un poco improvisada, bueno, yo formo parte del colectivo de las 6 de la Suiza, no sé si conocéis el caso de 6 personas de aquí de Gijón, 6 trabajadoras, 6 sindicalistas, que actualmente estamos a la espera de un posible ingreso en prisión a causa de nuestra acción sindical. Llevamos 7 años con un proceso penal en el que nos han condenado por un delito de obstrucción a la justicia y de coacciones graves. Actualmente el Tribunal Supremo ha ratificado nuestra condena y estamos a la expensa de que ésta se ejecute y que pueda acabar pues con 6 personas en prisión. Pues no sabemos si a mucho tardar, a no poco tardar o no se cumplirá. Tenemos por aquí un puesto que estamos poniendo todas las tardes para informar un poco sobre el caso a las personas que no la conozcan y para vender camisetas, financiar el asunto y demás. No quería, ya que tengo la oportunidad, pues voy a decir nada, en 30 segundos, que esta cuestión por la cual nos están condenando por obstrucción a la justicia y coacciones graves, nosotros llevamos 7 años defendiendo que fue el libre derecho de los ejercicios de los derechos de reunión y de manifestación, derechos constitucionales, el derecho a la acción y a la libertad sindical. Y durante 7 años los tribunales nos han estado negando que esto fuera lo que nosotros decíamos y decían que era una cosa diferente. Afortunadamente, hoy por la mañana salía en La Nueva España una entrevista al abogado de la acusación particular, el famoso juez Bermúdez, en el cual reconoce abiertamente que en contra del criterio y de las piruetas dialécticas que han estado esgrimiendo juristas durante los últimos años, él reconoce que lo que se ha hecho con nuestro caso y con la sentencia que ha ratificado el Supremo ha sido poner coto no solo a la libertad sindical, sino, como él mismo reconoce, a la libertad en general. No hablo nada más que para deciros que os animo a que os informéis sobre el tema, porque hoy un reconocido jurista de nuestro país dice que unos sucesos que acontecieron en Gijón hace 7 años ponen coto a la libertad en general, y ese jurista es el abogado de la acusación particular. Yo ya me callo y os dejo con Pablo, que estaba comentándole ahora. Bueno, yo como también soy historiador y a veces publico cosas, estaba comentándole ahora que igual lo más importante y lo más interesante en estos momentos era que explicara cómo es posible que él sea capaz de publicar en una editorial como Espasa. Hace poco salía el adelanto de una investigación que están realizando diferentes historiadores, según el cual en las 5 editoriales más importantes de este país, de tipo generalista, los libros de historia que están publicando, apenas un 40% están publicados por historiadores profesionales. Y eso vendría, yo creo que vendría a explicar un par de cositas. Pero bueno, eso ya es cosa tuya. Bueno, pues empezamos, el tiempo nos come, ¿eh? Pues eso, agradecer la presencia otra vez. Y estamos aquí, hace 2 años estábamos presentando La secreta de Franco. Sí, que estoy, me separé, perdonad, es la falta de costumbre. Y bueno,
el nuevo libro de Pablo, la DGS, el Palacio del Terror Franquista, ¿no? La Dirección General de Seguridad, ¿no? Donde Pablo, bueno, reconstruye la historia de este edificio, ¿no? Lo conocéis todos, en la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos, más conocido por lo de la Nochevieja y tal, las campanadas y todo eso, ¿no? Y bueno, reconstruyendo la historia del edificio, Pablo reconstruye a la vez la historia de la represión franquista, ¿no? Ya con La secreta de Franco, su anterior libro, ¿no? Alcántara lo que viene a hacer es rellenar, ¿no? Un vacío historiográfico que existente, ¿no? Un gran vacío historiográfico, ¿no? Hay infinidad de libros, de publicaciones sobre el franquismo, sobre la transición, pero así mejor. Vale, la falta de costumbre. Yo soy historiador, pero yo soy cartero. Y es, como os decía, un vacío historiográfico existente, ¿no? Sobre la represión franquista hay poco, ¿no? Y es algo lógico, ¿no? Porque vivimos en una sociedad dividida entre clases enfrentadas, entonces la ciencia no puede ser imparcial en ninguna de sus ramas, y menos en la de la historia, ¿no? Pensar que la ciencia puede ser imparcial en estas sociedades es como pensar que el empresario nos va a subir los sueldos, ¿no? Por la imparcialidad en contra de sus beneficios, ¿no? Eso depende de la correlación de fuerzas, ¿no? Entre las clases, ¿no? Del altruismo y de la caridad, ¿no? Y bueno, en la todavía corta, aunque brillante obra historiográfica, ¿no? de Pablo Alcántara, él tampoco es imparcial, ¿no? Pablo se sitúa claramente al lado de los suyos, ¿no? Del movimiento obrero, de los represaliados, de los vencidos, ¿no? De los oprimidos, ¿no? Solo hay que abrir su libro y ver las dedicatorias, ¿no? Que son muy amplias, familiares, pero a quién se la dedica, ¿no? Y bueno, los historiadores del estilo de Pablo, para nosotros, la Fundación Federico Engels, es un lujo tenerlos aquí porque son muy escasos, ¿no? Porque contar verazmente la historia pasa por aplicar sus leyes, ¿no? Es una ciencia y tiene leyes, ¿no? Y la inmensa mayoría de la historia que se publica es propaganda o simplemente revisión, mentiras, ¿no? Por eso nosotros, desde la Fundación Federico Engels, y creo que coincidimos plenamente con Pablo, es que la recuperación de la memoria histórica no solo cumple el papel de descubrir, de revelar, de recordar, ¿no? Sino que se convierte a la vez en una herramienta, ¿no? Para transformar la realidad en la que vivimos, ¿no? Una herramienta de lucha, una herramienta de combate, ¿no? Al final creemos que se trata de aprender para que no ocurra nunca más. Pero para que no ocurra nunca más, evidentemente, los poderosos, las fuerzas reaccionarias de la sociedad, evidentemente, no van a cambiar su ideología leyendo los libros de Pablo. Eso es para nosotros es muy evidente, ¿no? Sencillamente iría contra sus propios intereses, ¿no? Por eso, al final, se trata de aprender de nuestra memoria historiográfica para derrotarlos definitivamente, ¿no? Esa es la única solución para que no vuelva a pasar nunca más, las cosas que nos va a contar Pablo, ¿no? Y ya acabo diciendo que, de la lectura de la obra de Pablo se desprende que su tarea como historiador no se queda solamente en la interpretación, ¿no? de hechos, de datos, de sucesos, ¿no? Él llega a una conclusión lógica, ¿no? Tras todo este proceso, tras todo este trabajo, ¿no? A un objetivo final, que es transformar la realidad exterior, ¿no? El ejercicio contrario que hacen otros historiadores o llamados historiadores es terriblemente aséptico y, por supuesto, resulta parcial. O sea, en el mejor de los casos no aporta gran cosa a la historiografía y en la mayoría se trata de propaganda y revisionismo, ¿no? Y ya paso directamente, que el tiempo se nos come y tal. Vamos a hacerlo un poco dinámico. Le voy a hacer unas preguntas, ¿no? Menos de las que esperábamos por el tiempo, pero que él nos vaya contando, ¿no? Bueno, Pablo, pues eso, el edificio del que hablamos, ¿no? Que lo conocemos más por las campanadas de fin de año, no por la historia oscura, represiva que esconde dentro de sus paredes. ¿Por qué crees tú que es necesario analizar la historia de este edificio? Bueno, lo primero, agradecer a todos el estar aquí, que la verdad que presta ver la sala llena. También agradecer a Héctor y a los compañeros de la SUEZA que estén aquí. Obviamente, yo creo que toda la sociedad, no solo gijonesa, asturiana, sino toda la sociedad, de solidarizarse con esta lucha, porque nos compete a todos, es acabar con los derechos de los trabajadores y yo creo que tenemos que apoyarlos como historiadores y como militantes, ¿no? Y yendo un poco al tema del libro, ¿no? Que es, pues yo quería hacer, con la secretaria de Franco, hice un libro sobre la institución, ¿no? Sobre la brigada político-social, sobre la policía política, y ahora lo que quería hacer era un libro sobre la historia del edificio, ¿no? Como bien dijo Jandro, ¿no?
esta institución, ¿no? Este edificio es muy conocido por el tema de las campanadas, ¿no? De Nochevieja, ¿no? La mayoría lo conoceréis, si veis la foto lo vais a reconocer perfectamente, pero lo que no sabe mucha gente es que ese edificio pues albergaba la Dirección General de Seguridad, que era donde estaba la policía política y donde en el franquismo, ¿no? Desde el año 39 hasta el año 83, luego hablaremos más profundamente de ello, se llevaron a cabo tortura, represión por parte de la policía política del franquismo, y miles y miles de mujeres, hombres, militantes antifranquistas pasaron por ese edificio, y es algo que no es conocido, ¿no? Hay placas, ¿no?, en el edificio sobre el COVID, sobre el 2 de mayo, sobre el 11M, pero no hay una placa que explique que hay miles y miles de hombres fueron torturados por la dictadura franquista, y bueno, este libro es un pequeño granito de arena que explique, ¿no?, lo que pasó allí en esos años. Muy bien, Pablo. Bueno, pues otra pregunta que tengo por aquí. Bueno, leyendo, no me lo acabé del todo, pero leyendo tu libro, no sé, uno tiene en la cabeza como el franquismo, ¿no?, la época negra de la historia de este país por antonomasia, ¿no? Pero al hacer historia de ese edificio, claro, uno comprueba en el libro cómo hubo otros periodos históricos muy, muy negros para el movimiento obrero de represión total, ¿no? La Restauración, la dictadura de Primo Rivera, ¿no? Dinos qué papel jugó este edificio en esos periodos históricos. Claro, este edificio es del siglo XVIII, ¿no? De finales del siglo XVIII, fue construido por un arquitecto francés. De hecho, bueno, en el libro cuento también un poco para hacer un relato, ¿no?, que abarque desde el siglo XVIII hasta nuestra actualidad, que este edificio fue supuestamente, hubo un exorcismo dentro de ese edificio, ¿no? Se cuentan las diferentes fuentes y tal, y bueno, también me permite hablar un poco del mal de este edificio, ¿no? Porque bueno, aunque se construyó primeramente como servicio postal, de hecho por eso es Real Casa de Correos. Claro, la Puerta del Sol, bueno, muchos lo sabréis por el 15M, ¿no?, de 2011, que bueno, es un lugar donde en Madrid hay muchas movilizaciones, y a nivel estatal también, ¿no?, se producen muchas movilizaciones, pero ya este lugar ya es conocido en el siglo XV y XVI, ¿no?, cuando los comuneros de Castilla, las primeras referencias a la Puerta del Sol son en estas movilizaciones, ¿no? Y luego pues lo que es el 2 de mayo, las movilizaciones, las revoluciones liberales, la proclamación de la Segunda República en Madrid, ¿no?, se produce en la Puerta del Sol. Y digamos, claro, que para el Estado, pues digamos que frente a ese lugar de reivindicación que era la Puerta del Sol, digamos que la Real Casa de Correos se convierte en el lugar de la represión, ¿no? No solo el franquismo, que me ha dicho Jandro, sino otros periodos de la historia, ¿no? De hecho, ya a principios del siglo XIX empieza a haber guarniciones militares dentro de este edificio, y ya en 1848 es cuando se convierte en Ministerio de la Gobernación, lo que sería hoy el Ministerio del Interior, ¿no? Y claro, el primer y segundo capítulo se lo dedico a este tema porque también me parece importante, ¿no?, resaltar que obviamente el franquismo fue la época más dura de represión, pero digamos que hay un río, como el río rojo de la historia de la clase trabajadora, hay un río negro, digamos, podemos decir, de la represión, ¿no?, de la oscuridad de la represión, ¿no?, en periodos como pues la Restauración, o la dictadura de Primo de Rivera, ¿no?, que frente al franquismo se la intenta tratar como una dicta blanda, pero no fue así, ¿no? Hubo represión contra los anarquistas, contra los comunistas, contra los republicanos, y eso lo hablo en el libro, ¿no? De hecho, pues, por ejemplo, la primera ley de orden público que hay es del siglo XVIII, ¿no?, que es la ley de asonadas, y digamos que en el siglo XIX hay diferentes normativas, ¿no?, del orden público, por ejemplo, contra el terrorismo, entre comillas, ¿no?, eso, contra el anarquismo, contra el 1 de mayo, ¿no? Ahora el 1 de mayo se puede celebrar con total libertad, pero hubo otras épocas donde era prohibido, donde era reprimido, ¿no? Y yo en este libro hago ese relato, ¿no?, porque eso, el edificio me permite contar la historia de la represión contra el movimiento obrero a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? Y bueno, pues un lugar de la memoria de la represión, no solo en el franquismo, sino en otros periodos, y yo creo que también es un relato interesante y más desconocido, ¿no? Hay que ir recortando preguntas. Sí, no te decía. Muy bien, pues bueno, se acaba el franquismo, llega la llamada transición, y ¿qué pasa con este edificio y con todos los dirigentes de la Dirección General de Seguridad? Bueno, a ver, antes, para hablar un poco, porque claro, el tema central es el franquismo, voy muy, muy rápido. Digamos que este edificio en el año 39 se convierte en la Dirección General de Seguridad, ¿no? Claro, es una cuestión simbólica, porque claro, en la Puerta del Sol, como bien dije antes, se habían producido grandes movilizaciones populares, ¿no? Y claro, el franquismo quería quitarle ese simbolismo popular de protesta a la Puerta del Sol. ¿Y cómo lo hace? Pues llevando a la Dirección General de Seguridad, a la Brigada Político-Social, a la Policía Política, a la Real Casa de Correos, ¿no?
Y desde el año 39 hasta el año 83, o sea, 8 años después de la muerte de Franco, este edificio alberga la Dirección General de Seguridad, ¿no? Y bueno, pues se producen miles de torturas, de asesinatos, ¿no? En el libro hablo, bueno, el caso de Grimau, que es muy conocido, ¿no? Que no murió en la DGS, pero bueno, fue torturado y tirado por la ventana. El caso de Tomás Centeno, que fue un dirigente del Partido Socialista también, que murió en la Dirección General de Seguridad por las torturas. El caso más conocido aquí en Asturias de Cristino García Granda, que murió también en la Dirección General de Seguridad. Y yendo a la pregunta de Alejandro, que bueno, en el libro tenéis todo este relato y lo que queráis comprarlo, pues ahí lo tendréis y lo bien analizado, ¿no? Todo lo que fue el franquismo. Pero con el tema de la transición, claro, frente al mito, ¿no? Un poco de la transición pacífica, ¿no? De una época donde, bueno, pues se nos vendió, ¿no? Como una época de paz, de prosperidad y tal. Claro, hay un relato de violencia policial, de violencia institucional, donde centenares de personas mueren en manifestaciones, torturados en este edificio. De hecho, bueno, hay diferentes casos, como José España Vivas, que fue un militante del PCR, ¿no? Que fue asesinado en la Dirección General de Seguridad en el año 80. O, por ejemplo, el caso Arregui, que es muy conocido en el 81, que era un militante de la izquierda Berchale. O luego, el canto de cisne del final de la Dirección General de Seguridad es en el año 83 con el caso del Nani, ¿no? Que bueno, era un delincuente común. De hecho, también en el libro hablo de otras represiones, ¿no? No solo al movimiento obrero, al movimiento estudiantil, sino también, por ejemplo, a mujeres que abortaban, a miembros del colectivo LGTB, a los kinkis, ¿no? Que el tema del fenómeno kinky, aunque lo asociamos al cine kinky de los 80, ya en el franquismo aparece, ¿no? En los 50, claro, con el tema del chabolismo, de los barrios pobres, el fenómeno kinky aparece en el franquismo, ¿no? Y claro, pues el caso del Nani, que fue en el año 83, fue, bueno, pues un caso de mafia policial, de corrupción policial. Este hombre era un delincuente común que fue arrestado y luego fue torturado en la Dirección General de Seguridad y después desapareció. 40 años después, de hecho el año pasado apareció un documental en televisión española, 40 años después sigue sin saber dónde está el cuerpo, ¿no? de este hombre, y se cree que está en un campo en Andalucía, pero bueno, está muy claro, ¿no? Y claro, ¿qué pasó con los dirigentes de la Dirección General de Seguridad? Uno sonará mucho, que es Carlos Arias Navarro, ¿no? Que era el famoso, el que dijo Franco ha muerto, ¿no? Que fue el primer presidente, el último presidente del franquismo, el primer presidente de la monarquía, que fue director general de Seguridad. Y luego, pues bueno, este hombre acabó plácidamente sus días siendo senador de Alianza Popular y siendo incluso condecorado como, no sé si conde o duque por parte de la monarquía, ¿no? Y bueno, pues con la ley de amnistía, pues todos los crímenes del franquismo fueron depurados y pues como pasó con la Brigada Político-Social, como cuento en La Secreta, pues los dirigentes de la Dirección General de Seguridad, pues todos acabaron en altos cargos de la Administración, del Poder Institucional, y el caso más paradigmático es este hombre, Carlos Arias Navarro, que era conocido como el carnicerito de Málaga, ¿no? Porque fue el fiscal durante la ocupación de Málaga en la Guerra Civil y mandó fusilar a miles y miles de republicanos, ¿no? Y este hombre pues eso, acabó precisamente sus días siendo dirigente de Alianza Popular, ¿no? Y para que veamos pues todo lo que fue la transición. Qué bonito. Bueno, pues la siguiente pregunta, Pablo, mira, leyendo tu libro en la presentación, dices: en la Real Casa de Correos hay placas en honor de los que lucharon contra los franceses el 2 de mayo de 1888, de las víctimas del atentado el 11 de marzo de 2004, de los miles de muertos por la COVID. Sin embargo, no hay nada que recuerde a aquellos que fueron torturados y asesinados durante la dictadura de Franco y la transición a la democracia. Ni una leve mención que lo recuerde. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Buena pregunta esta, ¿no? Claro, ahora, bueno, ese edificio, no lo he contado, ese edificio en el año 83, por parte de Leguina, ¿quién le ha visto y quién le ve, no? Pues que fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Socialista, pues se convirtió en la sede de la Comunidad de Madrid. De hecho, bueno, hace una semana salió Milei ahí, ¿no? Aregando a las masas, ¿no? Ahí en el edificio, cuando le recibió Ayuso por la medalla esta y tal. Y digamos que ahora eso es la sede de la Comunidad de Madrid, donde está la presidencia, donde está Ayuso, y obviamente pues Ayuso, ¿no? El Partido Popular, ¿no? Que pues lo fundaron 7 ministros franquistas, ¿no? Y pues muchos son hijos o nietos de franquistas, pues obviamente no van a poner una placa que recuerde a los miles de torturados y represaliados por el franquismo, ¿no? De hecho, es curioso porque en Madrid tú te vas a muchas esquinas de la ciudad y ves mogollón de placas de aquí nació no sé quién, aquí murió tal. Pero no hay una placa que recuerde lo que allí pasó, ¿no? Frente a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en Lisboa no tienes que irte muy lejos, no tienes que irte a Argentina, donde hay un museo de la represión de la dictadura argentina, en Portugal, que está, bueno, aquí desde Gijón un poco más, pero bueno, desde Madrid a unas pocas horas, tienes un museo en pleno centro de Lisboa, que es el Museo de Aljuve, que os lo recomiendo visitar, que es un museo de la represión de la dictadura de Salazar, ¿no? Y era un centro de detención de la dictadura de la policía de Salazar, ¿no? O en Barcelona, donde tienes en la cárcel Modelo, que fue una cárcel de presos políticos del franquismo, una exposición permanente sobre lo que fue esa cárcel, sobre la represión de la dictadura, y digamos que, joder, tú tienes un ejemplo de lo que puedes hacer allí, ¿no?
Obviamente el gobierno del Partido Popular no va a hacer nada. Del gobierno central, bueno, del gobierno del PSOE-Sumar, pues bueno, pues la verdad que poco podemos esperar, ¿no? Así que ahora mismo, bueno, han llevado a cabo un proyecto no de ley, pero claro, eso al final queda en nada, ¿no? Queda para que se ponga una placa por lo menos, pero no se prevé que hagan nada con este edificio, ¿no? Sí que, por ejemplo, han declarado lugar de memoria Guernica y ahora creo que otro edificio en Madrid, ¿no? Pero yo creo que hasta que no desbanquemos a Ayuso del gobierno del PP, pues de Madrid, pues va a ser bastante difícil que haya algo allí, por lo menos una placa, ¿no? De hecho, todos los jueves en Madrid se hace una manifestación por parte de las víctimas del franquismo, ¿no? Como en las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, en Buenos Aires, reivindicando, entre otras cosas, que allí se cree un lugar de memoria, ¿no? Y es una reivindicación que llevan a cabo los colectivos de memoria, de asociaciones de víctimas del franquismo. Y yo, bueno, siempre pienso, ¿no? Como antes dijo Jandro un poco en su introducción, que, bueno, los historiadores, bueno, nadie es imparcial, nadie, o sea, el que te diga que es objetivo e imparcial seguramente es más facha que Villanas trae, ¿no? Pero eso, yo creo en una historia, obviamente, ¿no? Que sea honesta con las fuentes y que sea, eso, honesta con las fuentes y con lo que se encuentra uno, ¿no? Y obviamente, ¿no? De hecho, en mi libro, pues hay fuentes de archivos militares, de archivos policiales, de archivos de las organizaciones políticas, o sea, digo que hay un estudio muy potente, pero obviamente tomando partido, ¿no? Pues por el movimiento obrero, por el movimiento estudiantil, por aquellos que se jugaron la vida, ¿no? Contra la dictadura franquista. Y bueno, pues mi libro es un intento de que haya un granito de arena para reconocer lo que ahí pasó y lo que ahí ocurrió, ¿no? Para que algún día, ojalá, se ponga una placa que recuerde a las víctimas del franquismo, ¿no? Y que, bueno, pues yo por lo menos haya podido aportar a ese granito de arena, ¿no? Bueno, pues la última, Pablo, que queríamos dejaros un poquitín para vosotros. Simplemente, desde el punto de vista de historiador comprometido, de historiador revolucionario que eres tú, ¿qué se podría hacer con este edificio? Bueno, sí, a ver, como ya he dicho un poco ahora, yo creo que, o sea, para ampliarlo un poco, yo creo que con el tema de la memoria histórica, ¿no? Se han hecho avances, ¿no? Se han hecho avances muy importantes, ¿no? Pues con el tema de sumaciones de fosas, con el tema de la educación, que se puede hacer mucho más. Pero claro, aquí hasta que no, con el tema de la ley de amnistía, ¿no? Que es verdad que es una ley. Bueno, la amnistía fue una lucha de la izquierda, ¿no? Pero obviamente esta ley de amnistía tenía una trampa, ¿no? Que era que en su segundo artículo perdonaba, entre comillas, digamos, los crímenes del franquismo. De hecho, no se conoce mucho, pero en los 70, en los 76, 77, hubo denuncias de víctimas del franquismo a policías. Incluso algunas llegaron a buen puerto y hubo policías multados y policías que fueron condenados a la cárcel. El caso, por ejemplo, en Tenerife, el caso Matute, ¿no? De un policía que fue condenado a años de cárcel justo semanas después de que se declarara la ley de amnistía. Claro, que la ley de amnistía, pues esa condena fue revocada y ese hombre pues salió o sea, no fue condenado a la cárcel y siguió libre y tal, ¿no? Entonces, claro, hasta que no se derogue la ley de amnistía, hasta que no se acabe con el modelo de impunidad del franquismo, pues aquí, pues es verdad que ya quedan pocos policías o ministros del franquismo, pero bueno, hay algunos. Martín Villa, por ejemplo, ¿no? Que sigue vivito y coleando y que, bueno, pues desde Argentina se ha pedido que le juzguen y demás y que, bueno, pues es hora, ¿no? De que por lo menos se juzga a los crímenes del franquismo. Pero bueno, yo por lo menos tengo la esperanza, ¿no? Que con libros como este, con investigaciones que se están haciendo, con la movilización, ¿no? De las organizaciones antifranquistas y demás, pues por lo menos, pues torturadores como Vil el Niño murieron no siendo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando murió Fraga, ¿no? Que murió siendo reconocido como un demócrata, ¿no? Que Fraga fue un asesino, ¿no? Fraga fue un ministro asesino, ¿no? De obreros. Y por lo menos, por ejemplo, cuando murió Vil el Niño fue reconocido como un torturador, ¿no? Yo por lo menos creo que con investigaciones como esta y demás, pues personajes como Martín Villa, por lo menos pues vayan a morir no siendo conocidos como un prohombre de la democracia, sino como lo que fue, ¿no? Como un torturador y como un ministro que no depuró la policía y que mandó a asesinar a trabajadores, ¿no? Y bueno, por lo menos ese reconfortamiento de que la historia pues te condena al final, ¿no? También te asuela y te condena, como diría Fidel. Pues muy bien, Pablo, gracias por estar. Bueno, y ahora abrimos un turno. Estoy viendo el tiempo. Vosotros no lo veis, pero vemos el tiempo ahí. Abrimos un turno de palabras, preguntas para vosotros, lo que queráis. Rápido, porque nos echarán en breve. Mira ahí, sí. Esa mujer, hay que... Él dijo, cuando se acaba, empieza tal, y yo intento decir, acabar de tener una pijadera, que vamos a la gente, venga. Bueno, tenemos... Ahora que los corten a ellos. Me comí Sí.
Pablo, yo no te voy a preguntar nada porque tengo tus 2 libros, estoy leyéndolos a trocitos, dependiendo de qué momento histórico estoy estudiando, pero sí quiero agradecer a esta cantera joven, asturiana, que está trabajando la historia de una manera que a mí me costaba muchísimo trabajo encontrar libros históricos asturianos con verdadero fondo, que no fuera, bueno, lo que conocíamos hasta hace nada. Pero estáis tú, está Corral, está Mónica, o sea, hay una cantera joven que os estáis partiendo el lomo y yo quiero agradeceroslo, solo eso. Bueno, y Héctor también, que lo tengo aquí al lado, también es historiador. Algo más por ahí, venga. Es que tampoco hay mucho tiempo. No hay tiempo. Sí que Hola, buenas tardes. Yo quería saber si has tenido problemas para hacer algún tipo de investigación, si has tenido anécdotas, entre comillas, o gente que te ha dicho, ¿y usted para qué quiere saber eso? Yo qué sé. Que supongo que te estás metiendo en arenas movedizas, porque hay gente que todavía no quiere que se sepa mucho de lo que pasó en este sitio y en otros, ¿no? Gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque esto da para otra charla. No, era una broma. Que esto da para otra charla, ¿no? Bueno, ya cuando presenté la secreta ya lo comenté, ¿no? El problema de acceso a las fuentes. De hecho, es curioso porque este libro me lo encargaron en verano del 2022 y yo pedí información al Ministerio del Interior sobre los directores generales de seguridad, sobre Arias Navarro y, bueno, diferentes directores generales de seguridad, ¿no? Acabé el libro de hacerlo en octubre del 2023 y luego, luego me mudé de casa y tal, y en febrero de este año mis antiguos compañeros de piso me mandan una foto de que me había llegado una carta del Ministerio del Interior con la información que había pedido. O sea, tardaron como 1 año y medio en mandarme la información que había pedido, cuando tú, deberías poder ir al archivo del Ministerio del Interior. De hecho, ahora, por ejemplo, en muchos archivos se puede hacer fotografías. Bueno, es que es escandaloso porque, el ir a buscar documentación y tal, muchas veces, tienes que pedir fotocopias que te cuestan un pastizal. Héctor también conocerá mucho esos temas, que te cuesta una pasta. De hecho, incluso, busqué información en la Fundación Nacional Francisco Franco, que por fin parece que ya va a cerrarse de una vez por todas. A ver qué pasa con su documentación pública, ¿no? Eso es otra cosa. Pero eso, que, cuando ya acabé el libro me habían mandado esa documentación. Y, de hecho, hoy me ha mandado mi compañera de piso otra foto de que me había llegado más documentación. Y dices tú, ahora no me sirve, voy a buscar y a ver si puedo hacer un artículo o algo. Pero claro, ya he hecho el libro. O sea, es increíble, ¿no? Las dificultades que te ponen a la hora de investigar, ¿no? Y cómo, pues, es muy complicado el acceso. Pero bueno, es verdad que cada vez, yendo a la palabra de la compañera, cada vez más historiadores jóvenes nos estamos atreviendo. Ahora, por ejemplo, me he leído un libro maravilloso que os recomiendo, sobre la Guardia Civil, que me ha parecido brutal. No me acuerdo el nombre, pero bueno, si buscáis Guardia Civil y tal, Arnau, se llama el autor. Es un libro maravilloso sobre la Guardia Civil en la posguerra. Están haciendo trabajos muy buenos sobre este tema y cada vez hay más investigadores jóvenes, comprometidos, que quieren hacer cosas, ¿no? Y bueno, esa es la esperanza, ¿no? Y que a pesar de la dificultad de acceso a las fuentes y demás, pues bueno, hay que seguir luchando y hay que seguir peleando porque no queda otra. Porque si no, ¿quién lo va a hacer? Y ya estaría. Y yo creo que ya tenemos que cerrar. Y bueno, eso, que mucho apoyo a los compañeros de la Suiza. Bueno, pues otra vez desde la Fundación Federico Engels agradeceros la presencia. Estamos en la caseta 17 y bueno, recordaros que los acontecimientos actuales confirman todo esto que estamos diciendo, ¿no? De recuperar la necesidad de recuperar nuestra memoria histórica, ¿no? Para transformar nuestra realidad, ¿no? La realidad es que encarcelan a sindicalistas, mientras de energúmenos cantan el cara al sol ahí tranquilamente, o te identifican por llevar una bandera palestina. Y quiero acabar simplemente con una de las dedicatorias que hace Pablo en su libro, ¿no?
aparte de mucha gente, ¿no? A los luchadores antifranquistas y a los que han luchado y luchan por cambiar las cosas, y a Anita Sirgo porque a golpe de tacón nos enseñó el valor de luchar por la libertad y transformar la sociedad. Al final no hay que inventar nada en la historia, ¿no? Los que nos precedieron lo tenían muy claro, se lo debemos y solo hay que coger su testigo y seguir el camino, ¿no? Somos porque fueron y a hoy más que nunca no pasarán, no pasarán y no pasarán. En la caseta 17, Fundación Federico Engels. No, el libro está más, pero no. Y ole por la clase obrera francesa. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.